Hola, soy Javier Eduardo Moreno Ramos, médico y cirujano especialista en terapias alternativas, y en este video te voy a explicar sobre las crisis curativas, que no le ocurren a todo el mundo, que es cuando empiezan un tratamiento natural o dejan algún alimento o algo que les hace daño y después empiezan a notar de que en vez de mejorarse empiezan a empeorarse por unos días. Este proceso dura de 3 a 7 días, pero hay que tener paciencia y les voy a explicar qué hacer ante una crisis curativa. Desde terapias alternativas como el Reiki, la biodescodificación, la homeopatía, la acupuntura, la terapia neural e incluso en medicina convencional, en tratamientos que buscan procesos curativos, pueden haber procesos de crisis curativa. Estos procesos de crisis curativa empiezan del primero al tercer día, es lo más común, y de ahí se empieza a quitar. Inclusive se puede demorar 7 días. ¿Y por qué ocurre todo esto? Bueno, imagínense que su cuerpo, ya sea por la medicina convencional, está, digámoslo, adicto a evitar síntomas y está acostumbrado a que le quiten los síntomas y que le calmen los síntomas, haciendo que la enfermedad que está allá oculta se vuelva crónica. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Pues resulta que su cuerpo se empieza a acostumbrar a tener síntomas. Hagan de cuenta que es como cuando ustedes tienen algo que les está apretando. Al comienzo usted siente que le está apretando y que le molesta, pero si usted se deja ese estímulo por mucho tiempo, usted se va a acostumbrar y después ya ni lo siente. Así pasa con la enfermedad. De la misma manera, cuando usted tiene un síntoma, un dolor, y resulta que le mandan un analgésico, su cuerpo le calma el dolor, pero cuando vuelve ese dolor, pues ya usted se está acostumbrando poco a poco a ese síntoma. Los procesos de reparación requieren siempre inflamación. Y hagan de cuenta que cuando usted se empieza a enfermar, es un proceso muy lento de mucho tiempo. Y cuando ya empieza a presentar los síntomas de una enfermedad, ya ha habido un tiempo en donde su cuerpo ha venido en ese proceso como de adaptación a la enfermedad. La enfermedad, recuerden que es un proceso adaptativo que su cuerpo genera para avisar de que hay algo que no está funcionando bien. Ya su cuerpo viene acostumbrado. Cuando se empieza a quitar la enfermedad, su cuerpo también le demora un poco en acostumbrarse. Esto es la crisis curativa. Un ejemplo típico es el paciente que venía fumando, por ejemplo, y entonces él fuma y resulta que se siente bien, pero dice voy a dejar de fumar. Los primeros días ese paciente se le van a empeorar todos los síntomas de los pulmones. ¿Y por qué? No porque es que le haga daño dejar de fumar, no. Hagan de cuenta que el cuerpo, además de que le empieza a pedir lo que está acostumbrado, también el cuerpo empieza al proceso de equilibrio de los mecanismos de reparación. Entonces el paciente empieza después a eliminar toxinas a través de la tos, para después de que pasen unos 7 días ya el paciente empieza a mejorar. Es como cuando un paciente empieza una dieta cetogénica. Los primeros días, siente una hambre intensa, pero si él vence esta hambre intensa, empieza la mejoría. Entonces hay que darle tiempo. Yo tengo pacientes que inclusive con los jugos verdes, una cosa tan sencilla que es basado en alimentos, resulta que muchos pacientes empiezan a presentar después de los jugos verdes vértigo, en especial en el jugo del hígado. Algunos pacientes empiezan a tener brotecitos como rasquiña leve que demora unos 3 días y yo le digo a mi paciente, es como si su cuerpo estuviera sacando lo que está por salir. Hay gente que tiene acné leve, hay gente que le dan dolores de cabeza leves, son síntomas leves. En algunos casos en enfermedades crónicas se pueden dar fiebres que duran máximo 3 días. También hay sangrado menstrual. He tenido pacientes que tienen sangrados menstruales oscuros, generalmente en patología ginecológica, y es como si el cuerpo primero empezara a sacar lo que no podía sacar antes, y que mi cuerpo, con la materia prima que le estamos dando, ya tiene la capacidad de sacar lo que no podía sacar. Sudor, la orina entonces se empieza a volver como espumosa. Flemas, yo he tenido pacientes con flemas color gris, color negro, y así sucesivamente. Hay una cantidad de síntomas que yo le digo a mis pacientes, esperen un poquito. Hagan de cuenta que nuestro cuerpo se convierte en un experto en no sentir síntomas. Y el paciente puede salir feliz de aquí de la consulta,
pero resulta que en pocos días es como si el cuerpo empezara a protestar, a tratarse de adaptar a una cosa que estaba ya acostumbrado, y ese proceso de organización es la crisis curativa. A nivel emocional ocurre lo mismo. Hagan de cuenta que hay un proceso del subconsciente y del consciente, el cual estos síntomas es una adaptación, y en el proceso en el que el cuerpo se va desadaptando a eso es la crisis curativa. Muchos pacientes dicen: doctor, tal jugo verde que me recomendó o tal medicamento me cayó mal. Y yo le explico a mis pacientes: esperemos un poco. Si después del segundo o tercer día el síntoma viene aumentando gradualmente, yo le digo: bueno, suspendámoslo. Pero si el síntoma sigue allí, yo les digo: dejémoslo quietico y esperemos, que se les puede quitar solo. Otra de las formas de explicarle, en especial cuando manejamos toxinas en el cuerpo, es el caso de, es como usted ver un charco, y el charco donde el agua ya está sentada, se ve el agua totalmente transparente. Así están las toxinas en su cuerpo, ahí quietas, ya acomodadas, ya su cuerpo las dejó allí quieticas en un equilibrio en donde cualquier cosa resulta que las mueve, y el cuerpo no quiere eso. Como usted no le demandó ningún mecanismo para eliminar toxinas, y resulta que cuando usted empieza a hacer un tratamiento de desintoxicación, es como si cogiéramos esa agua del charco y la moviéramos, pues empiezan a salir las toxinas que estaban acomodaditas, y posteriormente empiezan a aparecer los síntomas que le afectan a su salud. Entonces el paciente empieza a tener la agravación, pero esta agravación viene seguida de muchos síntomas beneficiosos. Otra forma de explicarles a los pacientes es que su cuerpo y la homeostasis, que es el proceso en el cual su cuerpo tiene ya la capacidad de reaccionar, es como si fuera un vigilante. Un vigilante que dice: uy, aquí hay un daño, arreglémoslo. Acá hay algo que corregir, corrijámoslo. Aquí hay algo que mejorar, y así sucesivamente en una homeostasis. Pero cuando el paciente no está en ese estado de homeostasis, es como si ese vigilante estuviera dormido. Imagínense el sistema inmunológico o psiconeuroinmunoendocrino estuviera dormido, y lo que hace estos tratamientos es despertarlo. Él se despierta y dice: Dios mío, pero qué poco de daños tengo, y empieza a reparar. Y muchos de los procesos de reparación de nuestro cuerpo están mediados por la inflamación. Entonces el cuerpo empieza a inflamar para empezar a reparar, y eso es síntomas de crisis curativa. Si usted va a urgencias, probablemente le van a mandar un analgésico, y vamos a seguir en el mismo círculo vicioso. ¿Yo qué le recomiendo a los pacientes? Que aumentemos el consumo de agua, porque si tú no tienes buena hidratación, pues tus mecanismos de eliminación de toxinas no van a ser efectivos, y ahí es cuando su cuerpo empieza como a levantar esa arenita en el ejemplo del charco y no tener cómo volverla a sacar. Y otra vez el proceso de reordenamiento de las toxinas van a hacer que el paciente no salga de eso. Si les gustó este video, les invito a que le den un like o me gusta, compartan nuestros videos.